Muy buenas tardes. Hoy es jueves 17 de abril del 2025. Dándole seguimiento al colapso, al derrumbe del techo de la discoteca Yesep, nos hemos dado cuenta de que con la maniobra de Antonio Espaillat de contratar supuestamente al abogado del presidente de la República, el abogado de cabecera, de confianza, de Luis Abinader, que es Jorge Luis Polanco, el hombre de la recaudación, que se ha metido o se va a meter mil y pico o varios miles de millones de pesos haciendo nada, que en algún momento eso tendrá que investigarse a fondo. Y ahora resulta que Luis Abinader se lo presta para que él vaya a defender a Antonio Espaillat con todos los vicios, llenando actas de defunción inexactas, con los escombros esparcidos por diferentes lugares, con un ministerio público que no ha dicho, esta boca es mía, que a más de una semana del evento y todavía no se ha pronunciado ni ha hecho un levantamiento en el área del siniestro, del desastre. Los dominicanos tenemos razón con preocuparnos. Le pongo aquí en una entrevista que concedió el doctor Tomás Castro al buen amigo José Peguero, cuando el doctor Castro habla y define, según él, que dice conocer a Jorge Luis Polanco. ¿Qué le parece el hecho de que Jorge Luis Polanco sea el abogado de Antonio Espaillat? Mira, los abogados tenemos libertad de representar a cualquier persona que tenga un problema de carácter legal. Ahora bien, yo creo que la ética obliga a otras cosas. Jorge Luis Polanco es el abogado de Luis Abinader y es un abogado de la oficina Domínguez Brito y de la oficina Guzmán Ariza y de todas las grandes oficinas que hay en este país. Un individuo que se ha prestado a muchísimas vagabunderías en este país, incluyendo, y lo he narrado y lo digo y lo sostengo, en el caso de John Marito en Puerto Plata, ese señor se prestó a comprar una sentencia de un tribunal en Santiago para resolverle un problema a ese individuo. Además, te dije también cuando vine aquí con Eduardo Caraballo que ese señor se prestó para servir de ariete eh, para que en el caso de Eduardo Caraballo y todo lo que le hicieron no se llegara finalmente a conclusiones severas de parte de la justicia. Ese señor estaba vinculado en demasiadas cosas. Además, está vinculado con Jenny Berenice, está vinculado con Domínguez Brito y está vinculado directamente con el presidente Luis Abinader. Y esto no pudiera darle un giro a este caso, tomando en cuenta entonces las vinculaciones que usted señala. Claro que sí, eso es impunidad, eso representa impunidad. Eso representa impunidad. Señores, Jorge Luis Polanco es una persona que ha sido nombrado por el presidente Luis Abinader y por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que encabece a los abogados que están representando al Estado en los actos de corrupción, En la recuperación de los robados. supuestamente en la recuperación. Ese grupo de tigres lo que ha hecho es extorsionar a mucha gente para quitarle dinero. No han hecho más nada. No han recuperado nada. No debió aceptar él esa propuesta de asesor legal de Antonio Espaillat. Eh, no, él puede aceptar lo que él quiera. No debió ofrecérsele por las razones que yo he dicho. Porque el abogado de Luis Abinader no puede ser el abogado de ese señor. El abogado de consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no puede ser el abogado de ese señor. El abogado que es canchanchan de Domínguez Brito y de Jenny Berenice no debe ser el abogado del señor Espaillat. Esto le resta confianza a la lucha o al mismo proceso que quiere encabezar el Ministerio Público. Claro que sí, claro que sí. Ya el Ministerio Público es parte de la defensa del señor Espaillat. El gobierno ya es parte de la defensa del señor Espaillat. Tan sencillo como es. En otro orden, le pongo un video de un ingeniero
que da detalles con precisión y dice que el techo, que todo el mundo dice, se desprendió el techo en un segundo. Sí, el techo se desplomó en un segundo, pero ese techo venía dando problemas de hace años, desde que los asiduos visitantes al YESEP alegaban que goteaba el agua del techo, que caía arenillas, que caían escombros, que ya ustedes ven que los empleados tenían que estar barriéndolo. Ese techo le estaba avisando a los dueños que iba a colapsar. Un techo con 4 o 5 veces le habían echado fino de más de 5 o 10 centímetros. Increíble. O sea, ese techo que no era una estructura para eso, porque eso, una construcción de más de 50 años, que lo que al principio era un cine con viga pretensada, que eso no tenía acero, resulta, y no tenía acero porque al ser cine se le da el mayor espacio y no se le ponen columnas para evitar obstáculos en la visualización de la pantalla. Entonces, este ingeniero dice, bueno, es obvio que el techo tenía que colapsar, sobre todo con la carga de todos esos finos que tenía en el techo y de toda esa carga que tenía ahí también sistemas industriales de aire acondicionado, tinacos llenos de agua, plantas, etcétera. Los ingenieros que vimos eso, lo que pensamos fue que es raro que no se había caído antes. Wow. Además, todos se han dado cuenta de que el proceso de falla, que es como se llama, estaba desde hace tiempo ya iniciado. Es decir, la gente que dice, eso fue en un segundo, claro, el desplome fue en un segundo, pero el proceso de falla, los días que se caía una arenilla, que caía Estaba un pedazo avisando. de concreto, ya eso estaba fallando. Porque no fue de repente así, ¡pum! Exacto. Sino que ya el Venía proceso, manifestando. el proceso estaba iniciado, el proceso de falla. Lamentablemente, no se dieron cuenta O no se dio aviso. o se dieron cuenta y no le prestaron importancia. Atención. Igualmente, ahí es probable que no hayan escuchado eso. Ese techo debió haber hecho algún tipo de ruido, pero imagínense, en medio de una fiesta, nadie se iba a dar cuenta, pero seguro que ese concreto crujió, el acero crujió, seguro que sí. Se reporta de que una explosión previo, antes de tu pregunta, Mara. La gente que estuvo ahí, los testigos dicen, escuché una explosión, Vamos a Pues, decir personas. Y también le pongo un corto de ese gran artista Sergio Vargas, que parece que la gente de Antonio Espaillat le gritaron por las declaraciones que dio antes, y él entonces en una entrevista con Colombia Alcántara trata de corregirse, pero como quiera, dice la verdad. Dice que 15 días antes del siniestro ocurrirle a Ruby Pérez, él estuvo cantando allá y mientras él cantaba, sus 2 hijas se estaban bailando y que hubo una gran cantidad de personas que se estaba haciendo fotografías con él y que en esos momentos él vio al personal barriendo escombros y le dijo, coño, pero esto hay que corregirlo. Y ahora se fue más lejos porque dice que uno de esos jóvenes que estaba barriendo los escombros pereció cuando se cayó el techo. Pero yo no sé qué muchas cosas decirte, por ejemplo, con relación a Antonio, porque hoy sacan de contexto a cualquiera y yo sería incapaz de coger el nombre de Antonio Espaillat o de Doña Grecia o de la misma marca, Yesé, para venir a hablar pendejadas aquí. Tú fuiste un rey de Yexé. O sea, tú te presentabas mucho, llenaba. Toda mi vida. Debo decir que tocaste para mí en una ocasión en Yexé. Toda mi vida. A Toño Rosario, ¿te acuerdas? Toda mi vida yo hice una crítica, como la hicieron muchísima gente. Yo, la última vez que toqué, oigan bien, la última vez que toqué, 15 días antes del incidente con Ruby, andaba con mis 2 hijas, Ana Mercedes y Perla Marola, y fui de los últimos que salió ese día de la discoteca, porque había fila que duró como media hora de gente tirándose fotos conmigo. Una suerte que yo tengo por la que le doy gracias a Dios, porque eso fue lo que yo le pedí a Dios. Gente al lado de mi condición de artista.
Yo se lo pedí a Dios. Y ahí está la gente. Cuando voy saliendo, hay unos empleados barriendo. Digo yo, ¿qué es eso? Me dice, no, eso son partículas que caen. Y uno de ellos, que hoy está entre los fallecidos, me dijo, y esto es cada vez que hay fiesta. Caen partículas al piso. Y nosotros la limpiamos. Y yo dije, pero eso entonces hay que revisar esto porque eso no está bien. Y yo sé que las vibraciones de estos nuevos equipos de sonido que hay ahora, si tú le pasas por delante, te mueven hasta el esqueleto, te lo mueven. Y le hice ese comentario a Luisín en un programa que tiene Luisín en una emisora de radio de tarde. Luisín Martí, sí, yo lo vi. Con ese comentario han tratado de crear una situación conmigo. Y yo, que soy muy explícito, por eso le he corrido todos estos días a cualquier entrevista. ¿Entiendes? Estoy muy lastimado. Estoy extremadamente cogido por este incidente. Tengo demasiado gente, aparte de Ruby, ahí se me fue mi peña completa. Entonces le tengo miedo a que venga una gente y me entreviste y me saque de contexto, porque no apareceré ahora dándole en el piso a Antonio, ni al Yesé, que fue mi casa, ni a doña Grecia. Eso de mi parte que no lo espere nadie, absolutamente nadie. Estas son las cosas que Martínez Pozo, Consuelo de Pradel y Nayib no entienden, que no se puede tapar el sol con un dedo. Antonio Espaillat fue demasiado negligente al permitir que una estructura de un lugar tan asiduo que ellos le sacaban tanto provecho colapsara sin ello resanar, sin ello corregir esa estructura. Y que según se dice, hay una firma de ingenieros que le dijo lo que debían hacer ahí y no se hizo. Entonces, todo eso es lo que le dice a la gente que Antonio Espaillat tiene que responder tanto civil como penalmente. Corrupción al Desnudo le hace un llamado a todos y cada uno de los afectados, pero sobre todo a los empleados que han sido los más olvidados. Contáctennos, ahí están nuestros teléfonos en pantalla para nosotros ayudarlos a perseguir judicial y penalmente a Antonio Espaillat, a todos sus socios y a todo el que tuvo que ver con esa negligencia que provocó ese desastre. No olviden que hay muchas dependencias estatales que están comprometidas en esa desgracia, como son el ayuntamiento, un departamento viejo que pertenece a obras públicas que tiene que supervisar esas estructuras, y el propio Ministerio Público, que por más denuncias que hicieron nunca le dieron seguimiento. Siempre ellos, el Ministerio Público y la Alcaldía del Distrito Nacional de Carolina Mejía, se dedicaron mejor los encargados de esas áreas de ir y sentarse ahí a consumir, sabrá Dios, invitado por la propia YC, y dejando a los residentes del Portal desesperados con la bulla que eso producía y con los inconvenientes, pero sobre todo a Farideh Raful, que también se hizo la loca, ya que en determinado momento fue empleada de Antonio Espaillat. Vamos a darle seguimiento a cómo se va desarrollando este evento
y nosotros la próxima semana, lunes o martes, saliendo ya de Semana Santa, vamos a tomar la iniciativa de movilizar el país para que este evento donde los dominicanos todos hemos perdido seres queridos, hemos perdido conocidos, familiares, gente que no ha dolido. Esta tragedia es la que más le ha dolido al pueblo dominicano en lo que yo tengo de existencia. Entonces esto no se debe quedar así en impunidad. Antonio Espaillat hay que confiscarle, frisarle todos sus medios, sobre todo lo de comunicación, radio, televisión, periódico, para que sus bocinas no sigan propagando versiones que yo entiendo que si aquí hubiese un ministerio público independiente, pero sobre todo responsable. Hace rato que Jenny Berenice debió tener sentado ahí frente a ella al sinvergüenza de Martínez Pozo, para que Martínez Pozo le explique, porque esto es importantísimo, de dónde él saca la teoría de conspiración, porque sería la primera vez en la historia de la República Dominicana que vuelan un lugar de esparcimiento público en un acto de terrorismo. Yo solamente me limito a dejar algunas preguntas. ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué esa noche? Aquí hemos pregonado golpes al crimen organizado que son golpes extraordinarios, como nunca se habían producido. Como nunca se habían producido. Y no hemos presenciado la respuesta del crimen organizado a esos golpes. Todavía no la hemos presenciado. Todavía no la hemos presenciado. Pero incluso no está mal que alguna instancia internacional, que ojalá que el FBI, que alguna instancia internacional nos ayude a descartar cualquier hipótesis en esa investigación. Mientras tanto, yo solamente me limito a dejar algunas preguntas. ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué el Yesé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban esa noche? ¿Cómo se había convocado esa actividad? ¿Y quiénes se habían incorporado a la convocatoria de esa actividad, además de la promoción habitual del centro? ¿Por qué? Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Toda duda en esta investigación tiene que quedar fuera de toda dudas. Es que no se presentara ningún otro elemento que haya producido la implosión que provocó el derribo del techo en una forma en la que un techo no se derriba. Es decir, estamos hablando que ese techo se derribó de una forma en la que una falla estructural no derriba un techo consolidado. Porque un techo que está en fase reciente se ha derribado, pero ya después de un techo estructurado que puede presentar alguna situación por falla estructural, no tiene ese tipo de derribo. Ahora se le ha prestado un poquito más de atención a algo que han dicho algunos sobrevivientes. Entre ellos está la propia hija de Ruby Pérez, que han hablado de una implosión e inmediatamente después de la implosión hubo el derribo precipitado al mismo tiempo de toda la estructura. La investigación tiene que descartar cualquier elemento que haya inducido a eso.
cualquier elemento intencional me refiero. Intencional me refiero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cosas pendientes. Rafael Guerrero y Corrupción al Desnudo conocen del acto aislado de un sinvergüenza que prendió fuego en uno de los vagones del metro y de uno de los productores más grandes de televisión de la República Dominicana, que una vez tenía una tienda y en competencia con un señor apellido Marrero, creo, si no me traiciona mi memoria, que estaba en una tienda al frente, aparentemente le puso una bomba a un televisor cuando no se conocía en este país la palabra terrorismo, y eso produjo varias muertes por celo comercial, por envidia. En la República Dominicana, gracias a Dios, afrontamos muchos problemas, pero los dominicanos no tenemos el espíritu de dañar grandes cantidades de personas, ni los locos aquí se han atrevido a eso, de dañar grandes cantidades de personas, por más locos que estén. Corrupción al Desnudo, dándole seguimiento desde Semana Santa, hoy un Jueves Santo tranquilo, lluvioso en gran parte del país, y nosotros descansando un poco para seguir adelante con esos proyectos que traemos encaminados, como son Visión Dominicana TV por el canal 28 de Claro, Corrupción al Desnudo y otros grandes proyectos dominicanos que un día como hoy, tan sagrado, que el Todopoderoso nos ilumine, que el Todopoderoso se apiade, tenga presente que el pueblo dominicano es un pueblo de gente buena, que no enderece a los políticos, estos políticos sinvergüenza, ladrones, traidores, para que roben menos los políticos y para que metan menos haitianos. La semana que viene, semana decisiva, Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Sí, buenos días. Bueno, le voy a hablar de mi perspectiva como primero ingeniero estructural, segundo como profesor investigador y como un doctor en ingeniería estructural. Aquí estamos hablando, como bien mencionaba usted al inicio, de posibles hipótesis. ¿Por qué digo hipótesis? Porque pueden ser varias las causas. Aquí hay que poner sobre una balanza qué es lo que va a hacer ahora el estudio forense para determinar con exactitud qué ocurrió. Según se aprecian en las imágenes que han recorrido el mundo luego de la tragedia, se ve una gran cantidad de sobrepeso, de fino de techo. O sea, que es lo que uno generalmente utiliza muchas veces cuando hay problemas por ejemplo, para dar pendiente a los techos, para dirigir el agua hacia los desagües. Y lo que normalmente ocurre, muchas veces cada 10 años eso se remueve, se repone porque con el tiempo pierde efectividad. Ahí vimos que tiene unas 5 capas de este material que hace sentido, si decimos que tiene algunos 50 años, aproximadamente una capa de esa cada 10 años, pues pudiera ser o sea, es una de las aristas, uno de los puntos que hay que considerar. Ese sobrepeso, haciendo un número rápido, representa aproximadamente unos 900 kilos por metro cuadrado, que es una carga considerable, que posiblemente, oiga la palabra que estoy utilizando, posiblemente no haya sido contemplada en su diseño original. Y encima de eso, pues los pesos de estos equipos de climatización que pudieran haber incidido en tener lo que ocurrió. Se habló de fuego, pero el fuego hay que ver también, eso hay que tener cuidado en el sentido de que hay que ver exactamente dónde el fuego ocurrió y qué pudo haber afectado. Eso también puede salir ahora cuando se revisen los materiales de la estructura durante el estudio forense. Pero vuelvo y repito, o sea, todo eso es una cadena de cosas que pudieron dar al traste con lo que fue el colapso.
definitivamente las estructuras cuando fallan de forma paulatina dan avisos. Es posible que lo que se ha escuchado y los testimonios de que una arena que iba cayendo constantemente pudo haber sido ya un aviso de que el techo estaba cediendo y que dio al traste al final con el desplome. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el carro de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta? Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, un primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso. Eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el Guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta, delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. ¿Y te dio ese tiro ahí? Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio y contra ti no le dio. No le hiciste nada en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.